Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de reseñas que compartimos toda la semana. Un servidor y Adelaida Martínez, que me acompaña siempre en esta entrega de todas las semanas, donde presentamos un resumen de las noticias más relevantes que ocurren en el país y en el mundo. Saludos, Adelaida, ¿cómo estás? Saludos, Rafael, escogidista, ¿cómo está todo? Hola, liceísta. Le vamos a dar una pela a mucho orgullo, liceísta, miren, azul, azul por dentro y por fuera. Pero ella simpatiza tanto con el escogido que cuando inauguramos este programa, ella vino de rojo entero. Rojo por fuera, señores. Bueno, una semana muy cargada de noticias, en especial en el terreno que nos toca al lado, vecino país. Sí. Y un simulacro bastante interesante que se dio en el ámbito del país a nivel nacional. Y tema Gracias por estar ahí. Tema también como la reforma fiscal. Que sigue dando de qué hablar. La viabilidad de eso. Anuncios del gobierno de inversiones españolas en el ámbito del turismo. Eso es muy bueno. Muy importante, sí. 580 millones de dólares de inversión en el este del país, de manera que tenemos muchas informaciones. Unas 17 cadenas hoteleras van a invertir en República Dominicana, procedentes de España. Muy bien, muy bien. Eso es una buena señal de que los inversionistas extranjeros están por invertir en la República Dominicana por la confianza que el país da. Eso es así. Vamos a ver ahora, Adelaida, a invitarlos a ustedes a que vean el resumen de noticias de la semana, de las informaciones más relevantes. Adelante. La semana inició con varias noticias que causaron revuelo en el ámbito local. En momentos en que la sociedad reclama mayor efectividad en el combate a la delincuencia y en medio de un proceso de transformación de la Policía Nacional, a través del decreto 656-21, el presidente Luis Abinader nombró a Eduardo Alberto Ten como el nuevo director de la policía, en sustitución de Eduardo Rafael Sánchez González. Y desde el lunes 18 de octubre, medios de transporte, escuelas, instituciones públicas y privadas comenzaron a aplicar la disposición de la Resolución 00048 de Salud Pública, que ordena a los ciudadanos mostrar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19. La medida derivó en que se incrementara la cifra de vacunados en el país y solo en una semana se vacunaron 400,000 dominicanos. Y la Junta Central Electoral emitió la resolución número 28202, la cual establece que la precampaña se inicia en julio de 2023, por lo que las actividades a destiempo están prohibidas. Los partidos y sus militantes podrán realizar sus actividades a lo interno y en lugares cerrados. En el plano internacional, Estados Unidos reiteró el martes que su política es no negociar con quienes secuestran a sus ciudadanos y afirmó que su objetivo es traer a casa a los 16 misioneros estadounidenses y uno canadiense que han sido capturados en Haití. 17 millones de dólares reclama la banda haitiana 400 Mawozo para liberar a los misioneros que secuestró el sábado pasado en las afueras de Puerto Príncipe. Y en ese mismo contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que el secuestro de 16 misioneros estadounidenses y un canadiense en Haití refleja que la situación de seguridad en ese país es insostenible y se trata de un problema mucho más amplio. Y en otro orden, la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó para el próximo 26 de octubre múltiples acciones de amparo interpuestas en contra de la resolución de salud pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para entrar a los lugares cerrados públicos. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó el miércoles que de las últimas 31 personas que fallecieron a causa del COVID-19 en el país, 29 no estaban vacunadas, razón por la que volvió a insistir a la población en que acudan a inocularse. El ministro volvió a reiterar la necesidad de que, sobre todo los adultos mayores, se protejan con la dosis de refuerzo. Y empleados de empresas públicas y privadas participaron el miércoles en el simulacro realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia, cuyo epicentro fue en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
De acuerdo a la entidad, 1.700.000 personas participaron de manera directa en el simulacro a nivel nacional. Estas fueron las principales noticias de la semana que concluye. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bueno, y otro de los temas candentes de esta semana, Adelaida, tiene que ver con la situación en Haití. Bueno. En Haití no hay gobierno. Eso está controlado por las pandillas. Haití está fuera de control, sí. Rafael, fuera de control. O sea, hay el tema del secuestro de 17 ciudadanos entre norteamericanos y canadienses. Y 16 norteamericanos voluntarios que hacen trabajo a través de una ONG allá y han sido secuestrados. Y hoy dice el jefe de la pandilla que los secuestró. Ay, sí, vi el video. Que van a matar a algunos de ellos. Estados Unidos, por su parte, el Departamento de Defensa ha dicho que no negocia con terroristas. Que su política es no negociar con terroristas. Sí es. Vamos a ver qué sucede porque este es un tema muy delicado. Sí. En Haití esto de los secuestros ya viene dándose desde hace mucho tiempo. Recuerdo que usted lo tocó en un artículo. Sí, así es. De los que publica semanalmente. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití siempre ha sido un problema, sí. En especial para nosotros los dominicanos, porque lo tenemos ahí. Eso pasa, países limítrofes, siempre hay problemas de un lado y otro, pero nos ha tocado el país más pobre de América. Ahora sin gobierno, ahora con un desastre y sobre todo esta situación. Por fin, los países de la comunidad internacional han visto que sí hay que prestarle atención a Haití. Ahora sí. Les toca de cerca a ellos y ahora quieren dar respuestas. Sí, mira, el problema haitiano se viene complicando paradójicamente, Adelaida, a partir de la desaparición de la dictadura de los Duvalier, tanto padre como hijo, Papa Doc y Baby Doc. En 1986 fue la de Baby Doc, el último gobierno de esa dictadura. ¿Por qué? Porque era una dictadura y como dictadura mantenía el control territorial. Lo tenía a través del ejército que existía, pero también lo tenía a través de la tropa de choque oficial, que eran los Tonton Macoute. Entonces, esa situación se fue de la mano cuando desapareció la dictadura. Vinieron otros gobiernos, en el 86, llegamos al 90, gana las elecciones Jean-Bertrand Aristide, un ex sacerdote con una popularidad extraordinaria, gana las elecciones y Jean-Bertrand Aristide se convirtió en la antítesis del duvalierismo. Y para poderse sostener en un gobierno, en el gobierno, de tal forma que no fuera derrocado, que es una tradición en Haití, él tuvo que formar, no lo justifico, pero formó milicias civiles para poderse sostener en el gobierno. Entonces comienzan en Haití las armas en manos de civiles. Fueron una especie de tropa de choque que se conformaron y entonces generó la situación de inestabilidad que comenzó precisamente con el haber dado armas a los civiles. Le dan el golpe de Estado 8 meses después, en el 91, y a través de la incorporación de la comunidad internacional al conflicto, hubo por parte de las Naciones Unidas un bloqueo económico a Haití, que el entonces presidente Balaguer se vio obligado a someterse al bloqueo. Entonces en el 94 las Naciones Unidas retorna a Aristide en el 94. ¿Qué hace él inmediatamente? Disuelve el ejército. La única la única institución que existía, él la disolvió. Que quizás no era la salida, disolver el ejército. Podía, como se hizo aquí en el 78, haber retirado a algunos generales involucrados en violaciones a los derechos humanos
y haber introducido otros oficiales jóvenes que pudieran adaptarse a la nueva realidad, pero eso no ocurrió. Siguió la conspiración y en el 94 sale de nuevo el presidente Aristide y regresa en el 2001 ganando las elecciones con un porcentaje altísimo. Altísimo. Pero después, quien saca a Aristide, y ese fue otro momento, ese vacío que se dio ahí para armar a otros civiles. En el 2001 vuelve y gana las elecciones y es la misma Estados Unidos que propicia la salida de él y se lo llevaron a Sudáfrica, acuérdate, hasta el 2017. Un punto de inflexión de lo que representa el auge de la violencia en Haití fue el terremoto del 2010. Con el terremoto del 2010 se creó una situación socioeconómica difícil en Haití. Yo fui de los 4 funcionarios que llegamos primero de este país a Haití y eso era penoso. Creó una situación de descontrol del gobierno. Nosotros encontramos al presidente René Preval en un rincón de una zona, de un cuartel militar cerca del aeropuerto en donde no había a él lo pudieron haber matado ahí mismo, el pobre estaba en un sitio que ni siquiera bien iluminado estaba, cuando el entonces presidente Fernández llegó y entonces habló con él de un plan de contingencia de mitigación del desastre, no tenía control de nada, no había comunicación, Adelaida, él no podía comunicarse con sus ministros. Dios mío. Si República Dominicana no llega, las cosas se estuvieran contando de otra manera en Haití. Y como quiera, Haití hoy es un gran desorden porque un desastre. Un estado fallido. Un desastre. Sí. Y lo que está pasando actualmente ha movido al presidente de la República Dominicana a decirle a la comunidad internacional que abra los ojos. Estuvo recientemente en Panamá. Sí, en Panamá. ¿Verdad? Allí, aliado con otros 2 países. Que a propósito, Adelaida, veo en algunas redes sociales, veo la posición de alguna gente. Con el tema del desarme. No con el desarme. No es la propuesta en sí, sino el hecho de que el presidente Abinader haya ido a Panamá. Nosotros tenemos una agenda con Haití que no la podemos eludir. A mí me parece bien. Sí. ¿Quiénes somos los más afectados con el tema haitiano? Exactamente. República Dominicana. Exactamente. Ahora le está tocando a otros países con las migraciones y todo eso, pero somos los más afectados. Porque el propio presidente ha dicho que es una línea que han tenido los últimos presidentes de periodos anteriores, ha dicho no hay una solución dominicana al problema haitiano. Está bien, eso es correctísimo, pero nosotros no nos podemos quedar ahí en el discurso. Él ha ido más allá, no hay solución dominicana, pero yo voy a propiciar un diálogo regional, que es lo que está haciendo con Panamá, Costa Rica. Exacto, me parece que es el momento, Rafael, oportuno. ¿Por qué? Porque no solamente nos está afectando en este contexto actual a los dominicanos. Así es. Miren cómo Estados Unidos devolvió a miles de haitianos. Cuba. Cuba también, otros países. México. Hay una situación que ya se salió de control y que está afectando a otros países. Es un problema de migratorio regional que ya se convirtió, que no solo estaba afectando más a República Dominicana, pero ahora es regional. Entonces es el momento adecuado para que el presidente hiciera lo que hizo. Así es que yo lo veo correcto. Nosotros no nos podemos centrar, pero el presidente tiene que seguir con su agenda del muro. Yo creo que es importante el muro, de que se siga avanzando en esa construcción, de manera que ese tema ha cobrado más relevancia en estos momentos. Así es que vamos a la pausa. Además del tema haitiano que sigue dando problemas no solo a la República Dominicana, sino que el tema migratorio se ha regionalizado en toda el área del Caribe y América Latina, está
otro tema que fue de importancia en esta semana, que tiene que ver con un simulacro montado por el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Por eso está con nosotros acá el general Juan Manuel Méndez. En la entrevista central, Adelaida, vamos a conocer un poco quién es el general Juan Manuel Méndez. El general Juan Manuel Méndez, lo saludamos, general, bienvenido, abogado, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, del Ejército de República Dominicana, oriundo de Pontón, La Vega, República Dominicana, casado, con 7 hijos, egresado como doctor en Derecho de la Universidad OIM, posgrado en Derecho Civil, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como director del Centro de Operaciones de Emergencia. Señores, ahí tiene más de 16 años dirigiendo el COE. Ha sido juez presidente del Consejo de Guerra de primera instancia del Ejército, consultor jurídico, subintendente de transportación, relacionista público del Ejército, encargado de seguridad del secretario de Estado de la Juventud, asesor jurídico del primer regimiento dominicano de la Guardia Presidencial, entre otras infinidades de cargos en su área. Bienvenido, general. Gracias, Adelaida. Don Rafael, hay que saludarlo en el aire porque es una persona que yo le tengo mucho respeto, mucho aprecio. Y fue la persona que me enseñó a trabajar en estos temas. Con el tema de la comunicación. La comunicación en tiempos de crisis, aprendí de Rafael Núñez. La aprendimos. Bueno, yo humildemente debo decir que yo no me considero su maestro. Bueno, porque realmente en el gobierno, cuando yo era funcionario, si conocí una persona que tenía el dominio gerencial del Centro de Operaciones de Emergencia o cualquier otra actividad a la que fuera delegado, se llama Juan Manuel Méndez, el general. Hubo algunas cuestiones que yo tuve que manejar, pero fue precisamente porque el general Juan Manuel Méndez ha demostrado al país, no a mí cuando yo era funcionario, al país, ha demostrado, señores, que tiene una capacidad gerencial, que yo me quito el sombrero, sabe comunicar, y así que bienvenido a este programa que es suyo. Muchas gracias, don Rafael. ¿En qué consistió este simulacro y hacia dónde van los simulacros, si son varios? A nivel nacional es primera vez, general, por Es cierto. la primera vez que nosotros como Centro de Operación de Emergencia, como país, nos abocamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio que hacía muchos años que teníamos el interés de llevarlo a cabo. En el año 2009 nosotros preparamos el primer plan de contingencia de terremoto. Y don Rafael sabe que en el año 2010 desafortunadamente tuvimos que ponerlo a disposición de no solamente de la población, sino también del mundo, porque el plan de contingencia de terremoto que se hizo en esa época con la asesoría técnica del Comando Sur de los Estados Unidos, sirvió de plataforma para la organización de la respuesta que se dio en ese entonces a la hermana República de Haití, porque la plataforma del COE y que estuvo de la muy República activo Dominicana usted en ese terrible terremoto que afectó al vecino país. Sí. Bueno, por eso le decía que en ese tiempo aprendí mucho de Rafael Núñez, porque la comunicación en tiempos de crisis es fundamental para usted poder manejar una emergencia o cualquier situación que se le pueda presentar en la vida. Y en esa época, en el año 2010, entonces ocurrió el evento de Haití y el país sirvió de plataforma con capacidad logística de aire, mar y tierra para poder, fuimos los primeros respondedores en esa época. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Y el país sirvió de plataforma a los organismos internacionales para poder llevar la ayuda humanitaria a Haití. Pero eso es básicamente haciendo una retrospectiva de cómo inició todo esto, porque el plan fue en el año 2009, pero desde ahí veníamos entonces trabajando con las instituciones, con el país. Hay que recordar que en esa época nosotros con Rafael Núñez preparamos el primer spot que se llamaba Yo sé qué hacer en caso de terremoto y tú. Así es. Y preparamos, por instrucciones de él, el primer correo electrónico para que la población entonces pudiera hacer preguntas al Centro de Operaciones de Emergencia, devolver las informaciones y explicarle qué hacer en el antes, el durante y el después. Desde ahí la historia es larga, pero en el año 2020, cuando llega el presidente Abinader al gobierno,
en una de las reuniones producto de los eventos de carácter hidrometeorológico que se producen en el país, él me preguntaba que qué habíamos hecho con relación al tema de los sismos. Hablamos del plan de contingencia, lo actualizamos en el año 2020 con las Naciones Unidas y también con la asesoría del Comando Sur nueva vez, y me preguntaba que si habíamos hecho un simulacro. En el año 2019 hicimos el ejercicio Fajún aquí en el país, que es Fuerza Aliada Humanitaria. Trabajamos un ejercicio de mesa con eventos hidrometeorológicos y también un ejercicio con relación a eventos súbitos como un terremoto, pero no un simulacro a nivel nacional. Es el primero que se hace. Sí, exacto. Y se organizó de la manera siguiente, un simulacro de evacuación. Involucramos todas las instituciones del gobierno y las empresas privadas también, el CONEP, la AIRD, que creo que se llama lo que aglutinan las industrias. Sí. Y la Asociación de Industria. La Asociación de Industria. Entonces, ellos, conjuntamente con nosotros, elaboramos un escenario donde le explicamos a la población en una caja de herramientas colgada que todavía está ahí y va a permanecer todo el tiempo en la página web del Centro de Operación de Emergencia, coe.gov.do. Ahí los redirecciona al ejercicio de terremoto. Le enseñamos a preparar un plan de contingencia familiar, uno institucional, al igual que también la mochila de las 72 horas, cómo aprender a construir la mochila de las 72 horas. Y en mochila de las 72 horas, ¿en qué La mochila consiste? de las 72 horas consiste en preparar, ya sea una mochila, como su nombre lo dice, o un bulto, o una funda plástica, si tú no tienes una mochila, donde tengas las siguientes herramientas, o alimentos no perecederos, en caso de que ocurra un evento catastrófico, un pito, que lo puede tener colgado encima o tenerlo en la mochila, agua potable, los documentos platificados, copias de los mismos, medicamentos de uso continuo, radio portátil, pilas, una linterna. Eso lo va a permitir a usted en las primeras 72 horas sobrevivir a cualquier situación. Pero esa mochila debe tenerse TTT ahí lista siempre. Ahí al Así lado de la es, cama. siempre hay que tener. Así mismo. Exactamente. Yo tengo un silbato general en Hay mi que llave. tenerlo, hay que tenerlo, sí. Eso es por hay que tenerlo. si sucede un terremoto. En Sí, otros señor, sitios sí, han salvado señor, sí, vida el silbato. El silbato, pito, como le así decimos es, aquí en así es. República Dominicana. Eso Así es importantísimo. ¿Cómo evalúan este simulacro? ¿Cómo lo Bueno, evalúan? ahí vamos. En esa parte también de la construcción de ese ejercicio participó las Naciones Unidas, la USAID, y la USAID conjuntamente con una ONG que se llama Arco Iris preparó una plataforma electrónica donde podíamos inscribir las personas o las instituciones que querían participar de ese ejercicio. Se inscribieron 1.700.000 personas en el ejercicio, sí, certificado por la USAID con esa plataforma. Y la movilización de ciudadanos, nosotros estimamos, porque hay personas que no se inscriben por apatía, o porque no lo dio tiempo, o porque la desconoce, o porque va a una entidad pública o privada en ese momento que se está produciendo la evacuación y participa de manera directa o indirecta. Estamos hablando que más de 2 millones de personas participaron de este ejercicio, con solamente una semana de sensibilización de la población. Y para hacer la primera vez estuvo bien. Gracias a Dios, sí. Los medios de comunicación jugaron un rol fundamental en esto, porque no hay forma de usted sensibilizar a la población o de llegar a lo más recóndito de todo el país si no es a través de ustedes. Sí, general, hay una situación en esto del simulacro, precisamente que usted acaba de señalar, tiene que ver con la promoción de ese tipo de eventos. ¿Cómo ustedes caminan hacia hacer un simulacro nacional donde participe hasta el presidente de la República? Así es. En esta ocasión, ¿cómo sería eso? En esta ocasión hasta el Palacio hizo un ejercicio de evacuación. Eso es la primera vez también que se hace de manera organizada, a pesar de que hay muchas entidades que lo hacen de manera particular. Pero ya coordinado por el Centro de Operación de Emergencia es la primera vez que se hace así. El presidente no participó porque estaba en Panamá, pero sí queremos instituir esto para hacerlo por lo menos una vez al año, en principio. Después veremos la forma de hacerlo por lo menos 2 veces al año, ya sea con el tema de la temporada ciclónica, que nosotros siempre lo hacemos, pero hay que hacerlo a nivel nacional también, porque a pesar de que nosotros como Centro de Operación de Emergencia nos ejercitamos
de manera continua, pero para nadie es un secreto de que la población todavía desconoce qué hacer en el antes, durante y el después de que nos toque un evento de carácter hidrometeorológico, y también el desconocimiento que hay de las alertas. Usted recuerda que nosotros siempre hablábamos de llevar a la currícula de las escuelas y de las universidades Sí. el tema de gestión de riesgos. Nosotros estamos en un país en la ruta de los huracanes, con incendios forestales por temporada también, al igual que también 14 fallas sísmicas activas, 5 placas tectónicas que interactúan en el país. Nosotros no podemos vivir de espaldas a estos eventos. Debemos construir un país con capacidad de resiliencia, pero el tema de gestión de riesgo debe estar en la currícula de las escuelas y las universidades. Sí. ¿Qué pasó en San Pedro, general? Que hubo un accidente durante el simulacro, 7 heridos. Sí, es un tema que primero nosotros nos solidarizamos con esas personas que resultaron heridas y con sus familiares, porque le genera de todo, a la familia le genera de todo, el tener una persona interna o esto, pero eso fue algo innecesario. Algo innecesario que no estaba en el guión del ejercicio. Señora, hablábamos de un ejercicio solamente que le pedíamos a la población que de manera organizada, a las 10 de la mañana, cuando sonaran las sirenas de los cuerpos de bomberos, empezara a salir de manera organizada, como le enseñamos en el instructivo, de su vivienda, de su institución, de su empresa, y que en ese tiempo, usted en los segundos que necesariamente se deben tomar para después evento, salgan al lugar, vayan a un punto de encuentro, porque le enseñamos a construir ese plan familiar o ese plan institucional. No hablamos de medir tiempo de respuesta de unidades de bomberos ni de ambulancia, eso no se habló nunca. Lo único que nosotros íbamos a ejercitar aquí en la capital era el despliegue de un hospital de campaña que lo hicimos en el Centro Olímpico. Después en la Rómulo Betancourt nos prestaron una edificación que está demolida para construir un edificio. Ejercitamos nuestro plan de búsqueda y rescate en estructura colapsada, que usted recuerda que nosotros empezamos a trabajar en ese tema en el año 2007. Sí, sí. Y después en Nigua, San Cristóbal, con los industriales, simulamos el derramamiento de un material peligroso que desde el año 2007 también venimos trabajando el tema NBQR. Y un incendio forestal producto de la caída de un cable eléctrico, pero eso fue en una montaña donde estaba de manera organizada por medio ambiente. Jamás se habló a ninguna entidad o a ninguna institución de que midieran tiempo de respuesta con ambulancia o con cuerpos de bomberos. Entonces alguien se salió del protocolo y entendió que debía hacer ese ejercicio así. Y desafortunadamente ocurrió esto, pero eso no estaba planificado ni fue ordenado por el Centro de Operación de Emergencia. Eso fue de manera unilateral, que alguien se tomó la libertad de ejercitar su plan de esa forma y no es correcto. Por eso que se preparan los guiones, por eso que se preparan las comunicaciones, las reuniones que se hacen puntuales. Nosotros teníamos 2 meses reuniéndonos toda la semana con las entidades y ahí participó también la Liga Municipal, que son los que tienen que pasarle los lineamientos a las alcaldías de los diferentes municipios. Eso no estaba pautado y desafortunadamente ocurrió. Lamentamos muchísimo eso, pero esas son las cosas que suceden cuando no se planifica. Así es. Bueno, sobre ese último tema, yo quiero abundar más y de otros temas que manejan ustedes en el Centro de Operaciones de Emergencia, pero lo vamos a hacer después de la pausa que vamos a hacer ahora. Gracias por continuar con nosotros en Reseñas. Hoy nos acompaña el general Juan Manuel Méndez del COE. Seguimos con una interesante conversación a propósito del simulacro del terremoto en República Dominicana. Primera vez a nivel nacional. Bueno, Adelaida, el general terminó con el incidente ocurrido en San Pedro de Macorís. Sí. Y yo quiero comenzar esta segunda parte, general, con un tema que no solo tiene que ver en esa área, se manifiesta, sino en otras áreas de la vida nacional y es un poco el nivel de educación de la mayoría de nuestros ciudadanos. A veces se le explica el tema, cómo va a procederse y se hace otra cosa. Pero eso también se refleja en el hecho de que cuando ocurra una situación como un sismo, o un ciclón, el ciudadano a veces no se lleva de las orientaciones
tiene mucho que ver con el tema de la formación, de la educación, de la gente, del civismo. ¿Cómo que ustedes han manejado esa situación, general? Bueno, usted sabe que parte de la accionar del Centro de Operación de Emergencia, y lo establece la Ley 147, es la preparación. Y por eso quisimos hacer este ejercicio donde se involucre a la población para que se vaya adentrando en estos temas. Pero para nadie es un secreto de que debemos seguir insistiendo, no solamente en vencer el trecho que existe entre autoridad y población, sino que las mismas autoridades debemos seguir descentralizando el manejo de las emergencias. Entonces, ¿sabe por qué? Porque las emergencias ocurren en los territorios y entonces a veces queremos dirigir la misma desde el ámbito nacional y no debe ser así. Las emergencias deben manejarse en los territorios, dársele el entrenamiento al personal que está allá, porque ellos van a ser los primeros respondedores, no se va a responder desde el COE aquí en la capital. Asumir gobiernos locales. En los gobiernos locales, sobre todo esa parte, debe empoderarse las alcaldías. Y eso nosotros debemos entender, si gracias a Dios ya yo estoy en retiro, debemos entender de que no importa la bandería política o el partido político que esté en ese momento dirigiendo el territorio, porque a veces no quieren cooperar porque son de la oposición o porque el gobierno tiene a los gobernadores provinciales, pero las alcaldías pertenecen entonces a la oposición. Lo que pasa es que un sismo no ve bandería política cuando afecta al territorio. No va a distinguir, entonces nosotros debemos seguir insistiendo. Por eso que nosotros venimos desde hace muchos años diciendo que el tema de gestión de riesgo debe ser llevado a las escuelas y a las universidades para vencer ese trecho y también para vencer ese tabú que tenemos nosotros los dominicanos. Y eso de, excúseme, general, y eso de que vaya a las escuelas, un acuerdo que se firme con el Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Educación no pone en práctica caminar ese tipo de cosas, porque yo creo que educación juega un rol fundamental en eso, no solo para la formación de los estudiantes, sino también para que en las escuelas los maestros asuman ese tema como fundamental. Cuando hicimos, don Rafael, el primer plan de contingencia en el año 2009, nosotros le pedimos a las Naciones Unidas preparar una guía didáctica. Usted recuerda que nos preparamos, que eran con muñequitos y todo eso, para que se llevara la currícula de las escuelas, para el manejo de los estudiantes, donde le decían de los antecedentes históricos de los sismos, donde estaban todas las fallas que existen en el país. Una explicación completa hasta el 2003, que fue el último sismo que se registró en el país de gran magnitud, que usted recuerda que afectó Puerto Plata y Santiago. Se cayó una escuela, se desplomó. Y en el 1946, que inclusive provocó un tsunami en Matanza, María Trinidad Sánchez. Todo eso está recogido en esa guía, que la volvimos y la reeditamos ahora para este ejercicio. Y hablamos inclusive con el ministro García Fermín para el tema de las universidades. Vamos a firmar un acuerdo con la AMESI para ver si definitivamente esto se lleva a las universidades. Y con el tema del Ministerio de Educación, pues el presidente Abinader tiene mucho interés en que sea colocado en la currícula de las escuelas. Hay algunas que ya lleva de manera piloto, un plan piloto que tienen con educación, que algunas llevan el tema de gestión de riesgo, pero eso debe ser en todas las escuelas, que debe conocerse esto. En la medida que nosotros nos adentremos en estos temas, yo recuerdo que en el año 2007 yo acompañé al presidente Fernández a Cuba y conocimos el sistema cubano. A pesar de que es un régimen de fuerza, para nadie es un secreto que las personas salen o no salen sí o sí, mejor dicho, de las casas cuando se le ordenan las evacuaciones. Bueno, yo vivía allá en el 86, becado, y en un momento dado, sin nadie saber nada, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, donde yo estaba estudiando, yo escuché la sirena que sonó en La Habana y a mí me llevaron a un sitio. A todos los estudiantes nos llevaron a un sitio de manera automática. Y allá cada ciudadano sabe dónde es que tiene que ir. Y los demás ciudadanos que tienen responsabilidades, como es por ejemplo el caso del COE, el general, el coronel, saben cuál es el puesto que le toca y qué tiene que hacer. Si nosotros lográramos eso, mire, y les voy a decir, que hacia allá debemos en términos general, mi visión, en términos de lo que es manejo
del tema de la eventualidad de los ciclones, que nosotros estamos en la ruta, que vamos a hablarlo más adelante, yo creo que República Dominicana ha avanzado bastante. Sí, gracias Porque, a Dios, sí. porque una vez yo tuve que ir a Miami y acababa de pasar un ciclón y todavía las 3 semanas había escombros en las calles. Dios mío. Nosotros tuvimos la experiencia del 98 de George. George, que fue una muestra de gerencia increíble, y el COE se ha entrenado y lo ponen de ejemplo incluso. Así es. A propósito de eso, en estos 16 o 17 años tiene Juan Vamos Manuel camino, dirigiendo. camino a 17. Yo Camino entré a al COE en el 17 año años. 2005. 2005. Así es. ¿Te ha visto desfilar a presidente Leonel Fernández? A Danilo Medina, Medina y expresidente ahora el Medina, presidente Abinader. y ahora el presidente Abinader. 3 gestiones distintas. Yes. Uno no concibe el COE como sin la cara del general. Pero hay Ya. muchas personas que tienen capacidad de que Sí. pueden relevarme en cualquier momento. Sí. Así que, y ya yo quiero salir hace muchos años de ahí. Quiere salir Sí, ya. sí. Yo creo, general, Ahora en su condición de civil, sobre todo. yo creo que, perdonando su deseo que usted Sí. tiene, yo sé que uno se cansa, porque uno se cansa Sí. de estar tanto tiempo en un lugar. Por la debilidad institucional, usted tiene que hacer un sacrificio un tiempo más. Porque Yo lo mire, esas entiendo, yo lo experiencias, entiendo. mire general, esas experiencias no las se encuentran en todo ciudadano. Es que usted, discúlpeme, que usted resume lo que es sus conocimientos profesionales en el ámbito profesional, militar y la experiencia en el COE. Porque En términos de realmente... derecho también es sí. abogado. Entonces, yo quiero ahí entrar a otro tema. Nosotros como isla estamos en la ruta de los ciclones, que son también otras eventualidades que nadie controla, y hemos tenido muchas experiencias en ese ámbito. Yo quiero que usted me pueda decir cuál es esa experiencia acumulada en términos de manejo de crisis de estos en ese eventos, momento. sobre todo. Bueno, el tema de los eventos de carácter hidrometeorológico es lo que más afecta al país. Año tras año tenemos una temporada ciclónica que no está solamente circunscrita al 1 de junio hasta el 30 de noviembre, sino que te recuerda que, por ejemplo, en el caso de Noel, fue a finales de octubre del año 2007. Y entrando noviembre, nosotros seguimos. No, en diciembre nosotros tuvimos Olga del mismo año 2007. Olga, Olga se forma, yo recuerdo el año 2007, en diciembre 9, yo estuve a las 8 de la noche reunido con el presidente Fernández, quien me envía precisamente a Proceso, que estaba en el Canal 5 en ese entonces, porque yo le dije, presidente, nosotros ya emitimos niveles de alerta. Ese evento nos va a afectar a nosotros miércoles, recuerdo como ahora, según las proyecciones. El modelo de trayectoria nos indicaba a nosotros por el movimiento de traslación que miércoles no iba a afectar. Me dice, yo recuerdo que él me dijo, yo era coronel en ese entonces. Me dijo, coronel, no basta con que se publique en las redes o en los medios digitales. Váyase a los programas que estén en vivo. Núñez, coordine con los programas que están en vivo. Yo fui al de Dani Alcántara, que era en Proceso en el Canal 5. Y fui a donde Héctor Herrera Cabral, me recuerdo. Usted me mandó que estaba en el 13 en ese entonces, que estaba en la Luperón. Y fui a esos dos programas para explicarle a la población lo que podríamos esperar en el año 2007 con relación a Olga. Noel fue un evento que ya es rara vez podemos verlo que se formen saliendo del África, sino que en octubre, como las aguas empiezan a enfriar en el Atlántico, los eventos se forman más en la costa de Sudamérica y vienen desde Sudamérica para acá. Y Noel se formó, pasó de disturbio tropical, en menos de 24 horas se convirtió en una tormenta tropical y se mantuvo, se formó a 240 kilómetros al sur de Barahona y se mantuvo incidiendo en el país prácticamente una semana. Wow. De lluvias torrenciales, que se dio la capacidad de respuesta, de absorción de los suelos y también... ¿Fue una de las que más le marcó a usted? Yo creo que la que más me marcó fue Noel, porque es que fue algo terrible
Es decir, los frentes que se abrieron con relación a Noel fue el país completo. La presa de Tavera. No, la presa de Tavera hubo que desfogarla con Olga. Con Olga. ¿Usted recuerda que nosotros tenemos una anécdota con Tavera? Un conflicto terrible. Sí, y no solamente el conflicto que hubo, sino que yo llamé a don Rafael a las 12 de la noche. Sí. Yo recuerdo que me dice, oye, tú me llamaste a las 12 de la noche y yo rápido cogí el teléfono y cuando fui a encender la luz choqué con la puerta. Un tablazo. Uno de esos tablazos porque es que es automático. Sí, automático. Entonces yo explicándole lo que podría esperarse con el tema de Tavera, que hay muchas cosas que uno, por razones ya de política estratégica, que no debe comunicar, pero sí hacia el interior uno sabe muchas cosas que no se saben por un tema de manejo. Sí. Bueno, pues nosotros hemos tenido una interesante conversación con el general Juan Manuel Méndez. Antes de que usted cierre, Rafael, en su condición de civil ahora, ya quiere descansar y cederle, ¿verdad? Pero ¿cuáles son sus anhelos en su condición de civil ahora? En el 2020, antes de asumir la presidencia Luis Abinader, presidente Abinader, nosotros solicitamos el retiro, porque entendíamos ya que el hombre cumple ciclos y por lo regular el que es militar es muy aferrado al uniforme. Y usted ve que a veces anda el uniforme cargando el hombre y no el hombre cargando el uniforme. A mí eso nunca me llamó la atención. A mí lo que me preocupaba más con el tema de ese retiro es que yo tengo una familia, yo tengo 7 hijos, incluyendo un niño de 3 años. Y yo le decía a mi actual pareja que si yo iba al Bravo... Que tiene un salón ella. Sí, ella tiene un salón de belleza. ella es contadora, pero le gusta ese tema y tiene un salón de belleza. Yo le decía a la esposa mía, yo voy a solicitar mi retiro porque como general activo, con los descuentos y todo eso, yo ganaba 28,000 pesos, general de brigada. En el centro de operaciones de emergencia yo ganaba 235 como sueldo base, pero con los descuentos salían 150 y algo. Retirado, yo gano ahora mismo 215. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía a la esposa mía, yo voy a pedir mi retiro. Primero ya yo fui 12 años general, me voy como mayor general, tengo 34 años en el ejército y en el ejército tú cotizas solamente hasta los 35 años. Okay. De ahí para allá tú le regalas todos esos años al país y al ejército o a la guardia, whatever, a la intención que usted esté. Y yo le decía, yo me voy ahora, como dicen algunos peloteros, cuando los números están altos, que no hay problema. Yo no tenía problema con nadie, nunca he tenido... Para cerrar con broche de oro. Sí, no tenía en mi libro, en mi hoja de servicio, nunca he tenido una mancha, gracias a Dios, ni en la parte militar nunca tuve una sanción disciplinaria. Y yo le decía que me voy ahora, pido mi retiro y con mi sueldo yo tengo que naturalmente cubrir los gastos básicos y después con la profesión o con cualquier cosa que yo pueda hacer, pues sobrevivo. Pero el presidente Abinader, cuando llegó, se formó la tormenta Laura, como a los 2 días de haber asumido el gobierno, y en una reunión que se tuvo en el Palacio me dijo que si yo le podía acompañar, a un presidente nunca se le dice que no. Y yo solo aprendí de muchas personas que yo escuchaba eso, que a los presidentes nunca se le dice que no o siempre se les deja una salida. Así es. Okay. Entonces entendí que por un tema de respeto y sobre todo por una distinción de esa magnitud, una persona que no me conocía, yo venía ya 16 años de haberle servido a un gobierno que de un solo partido político, y por lo regular las personas, en ese gobierno a mí se me ascendió a general, por lo regular las personas te encasillan o te dicen, no, ese es del PLD. Así es. Entonces, como él me distinguió, sí, claro, no entendió que yo lo que era un militar que había servido, entonces yo acepté quedarme, pero mi deseo es hacer otra cosa. Y ya yo cumplí con un ciclo. Ahora, naturalmente, yo no soy una persona de renunciar. Yo nunca he renunciado a una designación ni a un pedimento de un presidente. Yo voy a permanecer mientras el presidente Abinader quiera utilizarme ahí, o donde él entienda, estaré ahí. Si no, me voy a casa y buscaré la forma de ver qué hago. Bueno, pero hay que seguir sumando. Así es. Yo armaré mi mochila, Rafael. Yo admito que con el general Méndez formamos él y yo el mejor dueto para manejo de contingencia y de crisis
yo desde Palacio y él del Centro de Operaciones de Emergencia. Así fue. Y realmente admito también que sería muy lamentable que él pudiera en algún momento retirarse, porque la experiencia que él tiene en manejo de eventos como ese son importantes para evitar lo que pasó en el 98, con el tema de la tormenta, el huracán George. El huracán George. Improvisaciones y cosas que ocurrieron. Eso no podemos nosotros arriesgarnos, porque nosotros estamos en la ruta de los ciclones, pero también estamos en una área geográfica donde hay sismos, porque hay fallas geológicas, y entonces nosotros somos un país de la eventualidad. Nosotros damos las gracias al general Juan Manuel Méndez, nos sentimos muy honrados con que nos haya acompañado Muchas gracias a ustedes. Hoy. Muchas gracias, general. Muchas gracias al país, muchas gracias. Bueno, el comentario que cae de la mata en este programa tiene que ver precisamente con el tema abordado por el general Juan Manuel Méndez del operativo organizado por el Centro de Operaciones de Emergencia, en donde hizo un simulacro de terremoto en el país. Nosotros como nación estamos precisamente no solo en lo que tiene que ver con el paso de los fenómenos atmosféricos, sino que estamos sobre zonas que son muy vulnerables en lo que tiene que ver con sismos. Y esto, yo hago el comentario en este programa de ese tema porque sé que hay una gran cantidad de personas que viven de espalda a lo que pudiera ser un terremoto de magnitud de más de 7 grados en la escala de Richter. Porque Dios nos libre, señores, Dios nos libre que eso pueda ocurrir en la República Dominicana. Porque el nivel de educación que hay en la población dominicana lleva a muchos ciudadanos a no poner atención a las indicaciones de las autoridades. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para que los ciudadanos puedan ser informados a través de todos los mecanismos de las instituciones públicas para que sepan cómo proceder en una situación de emergencia como un sismo. Hay países que podemos citar como Japón, como Chile, como Costa Rica, en donde hay muy a menudo movimientos telúricos. Esos movimientos telúricos ya no toman de sorpresa a la gente porque la gente está adiestrada, la gente sabe cómo proceder. Entonces, señores, pongamos atención a lo que son las indicaciones de las autoridades, porque una mala actuación en un momento difícil como ese puede costar la vida de usted como ciudadano o de un familiar que esté viviendo en una torre o que esté viviendo en una casa o que esté en la calle. ¿Qué hacer en ese momento? Llevémonos de ellos, que son las personas adecuadas y que están adiestradas para indicar qué hacer en cada momento. Así es que esa es nuestra exhortación en el programa Reseñas. Con ese comentario terminamos, Adelaida, en esta entrega de Reseñas. Reseñas. Tanto el comentario de Rafael como la entrevista central tienen que poner mucho a reflexionar a nosotros como dominicanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Llévense de los consejos de personas expertas como el general Méndez, y a mí me llamó mucho la atención la mochila de las 72 horas. Los invitamos a prepararla y tenerla ahí. Así que muy buen fin de semana para todos. Rafael. Buen fin de semana.